Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir hablando de temas tributarios y nos está acompañando en esta entrevista que le vamos a hacer a Germán Machado. Él es profesor universitario, es profesor de la Universidad de los Andes y de otras universidades y es asesor del despacho del ministro de Hacienda. Y pues queríamos invitarlo a este espacio de Conexión Análisis para que de manera pues, muy general, obviamente no vamos a entrar en muchos detalles, pero para que de manera muy general hablemos de un tema muy específico, que es la renta de las personas naturales. Empezando porque hace pocos días, hace pocas semanas, la Comisión de Expertos para los Beneficios Tributarios publicó su informe y en la parte de renta de personas naturales, en el informe dice que lo que pagan las personas en Colombia es considerablemente inferior, lo dicen ellos, a lo que debería pagarse, y que el 1% de la población más rica de Colombia solamente paga el 2% de tarifa efectiva sobre sus ingresos brutos. Entonces quería preguntarle, primero, dándole la bienvenida a Germán, gracias por acompañarnos, y preguntarle qué opina de esta conclusión de la Comisión de Expertos de los Beneficios Tributarios. ¿Considera que es así? ¿Cuáles son las razones para que esto pase en Colombia? Bueno, hola Mario, muchísimas gracias primero por la invitación para hablar de estos temas tan importantes, además en esta coyuntura. Empezando con esta pregunta, el informe de la Comisión de Expertos Tributarios que analizó los beneficios tributarios que existían en Colombia, pues efectivamente llegó a esa conclusión que usted señala. Las personas en Colombia tributamos considerablemente menos que otros pares internacionales. Y ese número es especialmente menor a medida que uno avanza en los ingresos. Es decir, las personas con mayores ingresos en Colombia tributan, de hecho, menos que una persona que pueda tener menos ingresos. Cuando uno mira los números, lo que se encuentra es que la tasa de tributación es más o menos progresiva. Es decir, que las personas que van más, ganando cada vez más, van tributando cada vez más con una tasa efectiva de tributación mayor, más o menos hasta el percentil 94. ¿Qué significa eso? Si uno organiza los colombianos de menor a mayor ingreso, desde el 1 al 94, la cosa se ve bien. Uno va pagando cada vez más a medida que ganas. Pero a partir de ahí, la tasa de tributación efectiva empieza a disminuir. Y eso es algo que uno no quisiera ver. Eso es algo que uno no le gusta, porque el principio justamente debe ser que el que tiene mayor capacidad de pago, pues tiene que tributar más. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Básicamente la respuesta es por la composición de los ingresos de las personas a medida que nos movemos hacia los ingresos más altos. Las personas de menores ingresos, ojo, dentro de los contribuyentes, aquí estamos simplemente mirando el componente de las pocas personas que de por sí son contribuyentes y son declarantes. Acuérdense que más o menos solo 1 de cada 6 ocupados en Colombia declara y más o menos 1 de cada 20 efectivamente tributa. Eso de por sí ya es una debilidad de nuestro sistema tributario en el frente de personas naturales. Pero cuando uno mira el grupo de los que tributan, pues mira por qué es que están tributando, cómo se comportan los ingresos, de qué se componen, cómo es que son. Y lo que uno encuentra claro es que los primeros contribuyentes, es decir, los de ingresos más bajitos dentro de los que contribuyen, pues tienen una proporción muy importante de sus ingresos que provienen de ingresos laborales. Pero a medida que uno se va moviendo hacia los ingresos más altos, a ese top 6% del que hablábamos hace un momento, por encima del percentil 94, se vuelven muy importantes especialmente los ingresos no laborales. Es decir, ingresos que provienen de otra serie de actividades que no están directamente asociadas pues, a un trabajo directamente. Y también son igual de importantes, o pues como en una segunda categoría, ahí sí los ingresos laborales, pero también una tercera cosa que en otros tipos de ingresos o en personas con menores ingresos no es tan relevante, que son las ganancias ocasionales. Aparecen ahí entonces unas fuentes de ingresos extra que lo que nos muestran los datos es que si la mayor composición de los ingresos de las personas de más altos ingresos de los contribuyentes terminan viniendo de ingresos no laborales y ganancias ocasionales. Y además son esas personas las que tienen una tasa de tributación que disminuye. Pues entonces hay algo que estamos haciendo mal en la forma de grabar los ingresos no laborales y las ganancias ocasionales, por ejemplo. De manera Bueno, que ahí, para contestarles la primera pregunta de esa forma, ahí tenemos, digamos, un problema identificado claramente en Colombia. yo creo que ese problema, además, incluso antes de que la comisión hubiera dado sus conclusiones,
digamos, ya sabíamos que era más o menos así, ¿no? Había varios indicios de que esto era así, de que los más ricos de la población, digamos, ese 6% más rico de la población, o el 5% más rico, pagaba muy pocos impuestos y la pregunta ahora es, ¿a qué se debe esto? ¿Hay alguna incapacidad? Bueno, es que la DIAN no es capaz de encontrarlos, no sabe quiénes son. ¿Será que es que se refugian en otros lados? No sé, ¿cuál sería la razón por la cual no están identificados ese 6% o si están identificados y no se les puede cobrar? ¿Qué es lo que pasa, digamos, ahí con ese 6%? Yo dividiría la respuesta en dos partes. En la primera parte, número uno, efectivamente, no es ningún secreto, ningún misterio, hay evasión de impuestos, ¿no? Y la DIAN en los últimos años especialmente, pero de tiempo atrás, ha venido fortaleciéndose justamente porque, claro, todos cuando llegan la hora de la tributaria, pues lo primero que uno tiene que mirar antes de subirle impuestos a los juiciosos es haberse fortalecido para que los que están desjuiciados, pues efectivamente contribuyan, ¿no? Porque al final, digamos, no pueden terminar pagando de alguna manera justos por pecadores, ¿no? Entonces, las luchas anti-evasión de la DIAN son muy importantes, se han venido haciendo y han venido mostrando resultados en los últimos años. Entonces, digamos, ahí tenemos un primer problema, evasión de impuestos que hay que seguir atacando. Eso es un hecho clarísimo, ahí hay una debilidad histórica un poco que se viene trabajando y un elemento fundamental en ese frente es, por ejemplo, la factura electrónica, que la factura electrónica, además de permitir echarle más ojo a las transacciones, pues da además más información sobre los contribuyentes y permite que la DIAN haga también un trabajo pues más sólido y más fuerte. Además, la DIAN se estaba estructurando en este momento, se está ampliando para justamente poder hacer mejor esa tarea de fiscalización y de control. La segunda parte de la historia tiene que ver con una serie de beneficios tributarios que existen para las personas naturales. Así como hablábamos hace un momento que hay una serie de ingresos que son distintos entre los tipos de contribuyente, resulta que nuestra normatividad colombiana dice que las personas tienen una renta exenta, un porcentaje de sus ingresos que automáticamente está libre de impuestos, que es un 25%, pero hay posibilidades de adicionar en deducciones otro porcentaje. Ese porcentaje viene dado, por ejemplo, con deducciones por aportes a la AFC, a las pensiones voluntarias, a la medicina prepagada, etcétera, que cuando uno mira los datos son deducciones que se concentran principalmente en las personas de mayores ingresos. Es decir, bajo las normas actuales del Estatuto Tributario Colombiano, entre más ingresos tenga usted, más posibilidades de descontarse impuestos tiene. ¿Por qué? Pues, ¿quiénes son las personas que tienen la capacidad de guardar una parte de su ingreso mensual en unas cuentas especiales de largo plazo, de corto plazo, como AFCs, como prepagadas, como pues, pensiones voluntarias? Son personas que tienen de alguna manera un excedente en ese mes, ¿de acuerdo? Entonces, si usted tiene excedentes, pues es porque tiene unos ingresos más o menos buenos que le permiten justamente guardar y eso le permite deducirse unos beneficios tributarios. Entonces, entre más ingresos tiene usted, más beneficios tributarios puede llegar a tener y eso nos empieza a sonar extraño. ¿Cómo así que entre más capacidad y más ingresos tenga usted, más se puede bajar la base y menos impuestos va a pagar? Eso suena feo, ¿no? Y eso, como usted también dice, no es una historia que nos haya aparecido en el mapa hace un mes con el informe de la Comisión de Expertos Tributarios. Esa es un hallazgo, una conclusión que se conocía en el país desde hace algunos años y que, por ejemplo, en tributarias anteriores ha dado origen a una discusión sobre si esos beneficios tributarios deben disminuirse o limitarse, como por ejemplo se hizo en la tributaria del 2016 o por ejemplo se planteó en la ley de financiamiento del 2018. De manera que le diría que hay dos partes de la historia de por qué no están tributando con una tasa de tributación efectiva mayor a la de otras personas, por el tratamiento tributario que se le está dando a esas categorías de ingresos no laborales, de ganancias ocasionales que, como ya hablamos, son muy importantes en los percentiles más altos de ingresos. Segundo motivo, porque por supuesto hay evasión de impuestos. Y tercer motivo, porque hay una serie de beneficios tributarios que son proporcionales a los ingresos. De manera que entre más usted se gane, más también puede descontarse de su base gravable. Bueno, Germán, y para finalizar, ya sabiendo esto, y ya están los diagnósticos, están las cifras, los números, es decir, ya tenemos certeza de que esta situación realmente es así y que además genera regresividad, porque uno de los principios constitucionales es que, pues, entre más ricos
es una persona más debería pagar. ¿Sí? Esa es más o menos como la lógica también de la tributación, que sabemos que en buena medida por esas distorsiones, por los beneficios, por la evasión, no se cumple esa norma. ¿Qué debería hacerse en materia tributaria en Colombia hacia futuro? Digamos, ¿cómo debería corregirse esa regresividad? ¿Es posible hacerlo, entre otras cosas? O sea, o es una ilusión decir, bueno, esto es así y esto va a ser así, no hay forma de corregirlo, si es posible corregirlo y en qué sentido debería ser esa corrección para que sea más progresiva esa estructura tributaria, en este caso de la renta de las personas naturales. Yo creo que esa es una pregunta muy importante y empecemos por decir una cosa, yo creo que sí se puede solucionar, ¿no? Que esto no es un asunto perdido y una batalla donde no haya salvación. Yo creo que hay que hacerlo y que debe ser un acuerdo además de país, sacarlo adelante. La coyuntura en la que estamos, crisis 2020, tan dura socialmente, nos tiene que poner sobre la mesa la oportunidad de hacer cambios estructurales importantes. ¿Qué significa eso? Pues que Colombia está en mora de tener un estatuto tributario mucho más moderno, mucho más eficiente, mucho más simple y sobre todo, como usted ha dicho, un estatuto tributario que avance de verdad en la progresividad, ¿no? Que nos ayude a tener equidad con dos principios fundamentales. Uno que usted ha señalado y es que a medida que uno vaya ganando más, tributa más. El que más gana, paga más. Y un segundo principio tributario que va de la mano, pero que a veces no se menciona con la misma claridad, y es que dos personas que ganan lo mismo deben tributar lo mismo. Eso, en las condiciones actuales, ninguna de las dos cosas está pasando. Ya hemos hablado los minutos anteriores de la primera. El top 6% tiene una tasa efectiva de tributación más chiquita que los demás. Pero también en Colombia tenemos casos donde dos personas con ingresos similares o ingresos iguales tributan distinto. ¿Por qué? Por la composición diferente de sus ingresos, por ejemplo. Entonces ahí también hay un lío que hay que solucionar. Me parece que este es un momento muy importante para hacerlo. La pandemia de nuevo ha puesto sobre la mesa muchas cosas, muchas necesidades que tiene el país y nos ha llevado a unos acuerdos centrales. El gasto, por ejemplo, que se ha tenido que hacer para la emergencia, que es alrededor de 1.7 puntos del PIB 2020 y el mismo 1.7% del PIB en 2021, son gastos que de alguna manera, buena parte, llegaron para quedarse, ¿no? Por ejemplo, el ingreso solidario seguramente va a tener que continuar en el tiempo y va a Es que tener eso que se va estar a ahí. convertir como en una especie de renta básica de emergencia, pero permanente. De alguna manera el ingreso solidario ha llegado para mitigar el impacto social sobre la pobreza. Y yo creo que sobre la mesa hay que poner la discusión de que el ingreso solidario, como dije, llegó para quedarse. Hay unos gastos originados por la emergencia, originados por la pandemia, que una vez superada la situación, lo peor de la pandemia, lo peor de esta situación, nos va a obligar a pensar que seguramente el país necesita mejorar sus mecanismos de protección social, y buena parte de ese gasto seguramente se va a volver permanente. En ese contexto, pues tenemos que ver cómo lo financiamos, ¿no? Cualquier gasto debe venir correspondiente con sus ingresos. Y en ese sentido, mejorar las debilidades identificadas ya del estatuto tributario, pues es clave. Usted me pregunta, ¿qué podemos hacer en cosa concreta? Ya he dicho, entonces, yo creo que sí tiene solución, que hay que hacerlo y que además es un buen momento. ¿Qué puede hacer uno? Bueno, primera medida que uno tiene que tomar, la hemos derivado de lo que hemos conversado antes, hay que mirar cómo está la tributación de los ingresos no laborales, cómo está la tributación de otro tipo de ingresos como las ganancias ocasionales, como los ingresos de capital. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los impuestos a los dividendos? Por ejemplo, ¿qué hacemos con esas deducciones de las que hablábamos hace un instante, que son proporcionales al ingreso? Entonces, si usted gana más, deduce más de impuestos. A ver qué se hace por ese frente. Y tenemos que mirar en otro tipo digamos, de tipos de ingreso, cuáles deben tributar y cuáles no. Usted sabe, por ejemplo, que hay unas discusiones sobre la fuente de ingresos que viene de las pensiones. Las pensiones deben o no tener impuestos. Por ejemplo, podríamos decir que las pensiones que sean subsidiadas o las pensiones que sean altas. Entonces luego viene, por ejemplo, la discusión de, bueno, ¿y entonces qué es una pensión alta? ¿Dónde trazamos esa línea? ¿Dónde es que está la cosa? Pero en principio,
uno debería tener unos acuerdos sobre, digamos, llamémoslo como unos acuerdos centrales, acuerdos sobre algunos puntos fundamentales es Disculpe, Germán, en mejorar la ese punto, a ver progresividad. si usted está de acuerdo con esto que le voy a plantear. Hay un estudio del Peterson Institute que plantea que la mitad de los mega ricos en Colombia son ricos por herencia. ¿Usted cree que hacia eso debería haber algo también? Yo creo que las herencias, digamos, hacen parte del capital de una persona y claramente hay que entrar a discutir y analizar qué tipo de impuestos hay ahí. Efectivamente, sobre todo en un país como Colombia desigual, pues el punto de partida muchas veces está dado por esas herencias, ¿no? De manera que usted puede tener dos personas supremamente capaces, supremamente buenas y su vida va a ser distinta porque sus condiciones iniciales, por ejemplo, a partir de una herencia son diferentes. Yo creo que hay que poner el tema en la conversación, hay que ponerlo en la discusión pública, no solo de la tributaria que viene, sino en general, digamos, del acuerdo social que quiere el país, que es mucho más, digamos, va mucho más allá que una simple reforma tributaria de un momento específico. Y sobre eso hay que discutir. ¿Qué es lo que, en qué podemos estar todos de acuerdo? Más allá de alguna medida específica o no, que será el tema de trabajo, digamos, de los próximos meses con el Congreso de la República y la tributaria que presenta el gobierno nacional, cosas en las que todos deberíamos estar de acuerdo, en que las normas tributarias que tenga el país deben ser mucho más progresivas, ¿no? Hay un espacio importantísimo para la mejora. Pueden ser mucho más eficientes, pueden ser mucho más simples. El estatuto tributario es una cosa complejísima, llena de artículos que uno puede simplificar significativamente. Tenemos, por ejemplo, 4 tasas de IVA distintas. Todos tenemos en la cabeza el 19, pero también hay 5, pero no todos tienen en la cabeza que además en Colombia tenemos 2 ceros distintos. Hay un cero exento y un cero excluido, y eso también complica un poquito nuestro estatuto tributario. De manera que hacerlo más sencillo, más eficiente y sobre todo más progresivo para garantizar equidad deben ser los ejes, digamos, centrales o los objetivos para donde le apuntemos en este cuento. No solo ahora, sino en el camino futuro, como digo, como un acuerdo social grande del país. De acuerdo. Germán, pues yo creo que ha sido muy ilustrativo, pues, y muy claro la explicación sobre esta preocupación particular sobre la renta de personas naturales. Ese es un tema, digamos que bastante complejo, pero la comisión ha ayudado a entender un poco también todo ese tema de que estos más ricos, el 6% más rico de la población debería pagar más y debe corregirse la forma como se le cobran impuestos a este grupo de personas y de acuerdo pues en la idea de que todos deberíamos, entre más ganamos, deberíamos tributar más y los que ganamos igual deberíamos pagar igual. Esperamos que estos elementos pues sean tenidos también en la discusión de la próxima y de las próximas discusiones sobre política fiscal en el país. Y por último, pues agradecer que nos hayas acompañado en este espacio de Conexión Análisis para entender estos temas que son tan complejos y ponerlos en un lenguaje también más sencillo, para poder que las personas además sean parte de estas discusiones, ¿no? Que esto no sea una discusión como entre técnicos expertos por allá que nadie más entiende, sino que podamos aterrizar un poco más estos debates a la población en general. Muchas gracias por habernos acompañado, por tu visión, por tus opiniones y esperamos que podamos encontrar en otra ocasión. Perfecto, muchísimas gracias Mario por esta invitación y como usted dice me parece fundamental este espacio que hace Conexión Análisis para tratar de acercar el debate tributario que es tan importante al lenguaje, digamos, de los ciudadanos para que esto no sea simplemente una conversación por allá de unos expertos y unos gurús que hablan en algún idioma extraño con términos complicados, sino que esto es mucho más fácil tal vez de lo que parece y que además nos toca a todos. Así que muchas gracias por la invitación, Mario.